Vamos a empezar esta clase. Buenas tardes. Estamos en una situación especial. No se sabe bien cómo están las conversaciones entre el centro alumno y la facultad, pero la instrucción que se le dio a los profesores fue comenzar esta semana a hacer clases. ¿Ya? No sé si alguno de ustedes quiere comentar algo antes de comenzar con la cátedra en sí. Sus impresiones, algún comentario. Yo encuentro que está bien que hayamos vuelto a clases, profe. Ya, Sinceramente, porque yo no he esto de los paros ni nada, pero lo que caché como que desde que empezó el paro la primera semana, la facultad al tiro dijo ya, conversemos, vengan, hagamos reuniones, y se respondieron a los petitorios y todo. Entonces encuentro que una tercera semana de paro era como mucho, así como no lo veo necesario. Siento que el paro es como necesario, así como, oye, escucha. Entonces una vez que ya se nos escuchó, no sé por qué seguir el paro. Encuentro yo. ya. Pero bueno, No, ¿qué sí. tal tu opinión? Si Sí, todas las opiniones son válidas. todo con lo que está con costum. Yo vengo de un colegio que estaba como muy acostumbrado a los paros, pero más de 3 días era como muy de semana, pero bueno, Ya. mucho tiempo sin clase. No sé, encontrar que ya se habían respondido el acta, entonces una tercera semana como que no venía a cuento, no está justificado para nada. Ya. Bueno, parece que vamos a tener poca participación hoy día, porque a esta hora eran más que 9. Pero bueno, hay que comenzar, ¿ya? Así que les voy a compartir pantalla. El tema de hoy es mecánica de fluidos. Objetivo de la clase de hoy, en términos de conceptos, vamos a estudiar presión hidrostática, principio de Arquímedes y teorema de Bernoulli. Primero, para estudiar fluidos, una de sus principales características es la densidad, ¿ya? Así como en cinemática, la principal característica de un objeto es su masa y su velocidad inicial, ¿ya? Acá, para estudiar fluidos, la principal característica es la densidad, que se calcula como masa dividido por volumen. La letra griega se lee ρ, eso es densidad, y se mide en kilogramos por metro cúbico. Entonces, valores clave, primero densidad del agua, que en el sistema internacional la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿ya? Un metro cúbico de agua pesa 1 tonelada o 1000 kilogramos, ¿ya? Mientras que la densidad del aire es 1, ¿ya? 1 kilogramo por metro cúbico. Un metro cúbico de aire tiene una masa de 1 kilogramo, ¿ya? En la tabla de la derecha vemos que el oro es muy denso, ¿ya? El platino también, mercurio relativamente denso, pero más denso que el agua, ¿ya? 13 veces o casi 14 veces más denso que el agua, etcétera, ¿ya? Así que característica importante acá es la densidad. Por otro lado, la presión hidrostática, el concepto es el siguiente. Cuando nos sumergimos en un fluido, que puede ser agua, puede ser aire, etcétera, sobre nosotros vamos a tener materia, vamos a tener átomos, y esos átomos tienen peso, ya sea aire, agua o cualquier cosa, y eso va a estar generando una presión, ¿ya? La presión hidrostática es la presión que generan los fluidos. ¿Cómo se calcula matemáticamente? Se calcula como fuerza por unidad de área asociada a la columna de materia que está sobre nosotros, ¿ya? Sobre la superficie A. Entonces, en el caso de, por ejemplo, estar sumergido en el agua, sobre nosotros va a haber una columna de agua con cierto peso, porque el agua tiene un peso que vale m por g. Ese peso de esa columna sobre nosotros se divide por el área que estamos exponiendo a esa columna, ¿ya? Una sección transversal,
y la división va a ser igual al valor numérico de la presión. Ojo que les va a quedar en Newton dividido por metro cuadrado, ¿ya? Y eso es Pascal. Entonces, en el sistema internacional, la presión se mide en Newton dividido por metro cuadrado o Pascal. Entonces, aquí estamos viendo un dibujo abajo donde hay un objeto que tiene un objeto amarillo que tiene un área A, ¿ya? Un área A, que en este caso sería πr cuadrado, y sobre este objeto hay átomos o moléculas de agua, ¿ya? Entonces, en el esquema aparece el área A, aparece en rojo un cilindro que sería el tubo que contiene agua, que tiene una masa M, el fluido tiene una densidad ρ, podría ser agua, pero no necesariamente, y tenemos como dato H, que es la profundidad, ¿ya? Súper importante, la presión aumenta con la densidad, o sea, con la profundidad, ¿ya? A mayor profundidad, mayor presión. Son directamente proporcionales. Eso es lógico porque a mayor profundidad, más átomos o moléculas o partículas van a estar sobre nosotros. Y eso significa que más peso vamos a tener arriba, ¿ya? Y eso genera más presión. Entonces, con este esquema podemos calcular la fuerza por unidad de área sobre el círculo, cuya área vale A, y que en este caso vale πr cuadrado, ¿ya? Pero puede ser cualquier forma, puede ser una estrella, un cuadrado, etc. En este caso es un círculo. Entonces, la masa que está sobre el objeto es igual a densidad por volumen, densidad del fluido por volumen, pero el volumen es el volumen de un cilindro. Atención con eso, ¿ya? Por otro lado, el peso que está sobre el área A es la masa de estas partículas por G, la masa es densidad por volumen, y eso se multiplica por G. Ahí tenemos el peso. El peso es una fuerza. El volumen de un cilindro es área basal por altura, A por H. Luego el peso va a ser, dijimos que era M por G, reemplazando va a quedar densidad por área, por H y por G. Tenemos el peso, y resulta que presión es fuerza por unidad de área, y el peso es una fuerza que está ejerciendo presión sobre el área A. Así que, como la fuerza es el peso, hacemos la división, peso partido por área, y esa es la presión, y al hacer la división nos queda ρ por G por H. A mayor profundidad, a mayor H, mayor va a ser la presión, ¿ya? Y esa es la presión hidrostática, la presión que generan los fluidos. Por eso está el término hidro, ¿ya? Ahora, la unidad de presión, como queda fuerza por unidad de área, va a quedar Newton dividido por metro cuadrado, y eso es Pascal, ¿ya? Para medir presión podemos usar barómetros o manómetros. Los barómetros miden la presión absoluta, es decir, un barómetro colocado a nivel del mar va a marcar la presión que ejerce toda la atmósfera a nivel del mar, y ese número vale 101.325, ¿ya? Luego, si por ahí hubiera un metro, ¿ya? Una estación de metro, habría que bajar. Como están más abajo, va a marcar una presión mayor, porque la columna de masa M va a ser mayor, ¿ya? Eso implica que la presión va a ser mayor que 101.325 cuando ustedes bajen. Van a tener más aire sobre ustedes, ¿ya? Por otro lado, existe la presión relativa o presión manométrica. Los manómetros parten marcando 0 a nivel del mar, ¿ya? Entonces, a nivel del mar la lectura es 0, y cuando ustedes bajen, les va a marcar un valor mayor que 0, por ejemplo, 1000. Y si ustedes suben a un cerro, les va a marcar un valor menor que 0, un valor negativo. Significa que está marcando un valor relativo, un valor respecto de la presión base.
La presión base también se puede llamar presión del background, presión del fondo. La presión base, como pueden ver, es 101.325 pascales. Esa es la presión atmosférica a nivel del mar y también se conoce como 760 milímetros de mercurio. ¿Alguna duda hasta ahora? Estoy entendiendo lo de la presión hidrostática, pero como que me cuesta, es que yo escribo acá en el cuaderno como de una forma más simple y como que me está costando redactar algo para explicarlo de forma simple, porque Ya. Presión no sé, no me hidrostática deja... es la presión que genera las partículas que están sobre el área A. ¿Ya? Se pueden entender como ya la presión que ejerce el fluido, pero solamente la parte que está sobre el objeto. Claro. Sí. Ah, ya, ya. ¿Ya? Pero para eso el dato es el área que expone el objeto, el área A. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte? Sí. Por ejemplo, está esto, el área A sería esto, aquí. Y sobre esto hay aire. Hay como 10 kilómetros de aire para arriba. ¿Ya? Entonces, el peso de 10 kilómetros de aire dividido por el área A, sería la presión. Y te daría cercano a 101.325. Cercano porque aquí estamos como a 500 metros más arriba que el nivel del mar. ¿Ya? Ah, ya, ahora entendí, ahora entendí. Ya. Muchas gracias. ¿Más dudas? Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Sofía. La fórmula que acabas de dar, ¿esa es solo para cilindros? ¿Solo No. sirve en caso de cilindros? No, cualquier forma. Siempre te va a dar ρ por G por H. Sí, ok. ¿Ya? Cualquier forma. Ya. ¿Y puedo poner un segundo la diapositiva? Es que no alcancé a anotar algo. Ya. Entonces, Ya, listo. Gracias. ya. Independiente de la forma del área, estrella, cuadrado, círculo, ¿ya? Siempre la presión del fluido, presión hidrostática, va a ser densidad del fluido por 9,8 por H, ¿ya? Por la profundidad. Ahora vamos a ver el principio de Arquímedes, ¿ya? Cuando un objeto está dentro del fluido, está una fuerza que es el peso, que hace que el fluido tienda a bajar, pero hay otra fuerza que es el empuje, que hace que el objeto tienda a subir. El empuje lo empuja hacia arriba, valga la redundancia, ¿ya? Entonces son dos fuerzas que si están empatadas, cuando están empatadas, el objeto flota, ¿ya? Cuando el empuje es igual al peso. El peso vale m por g, en cambio el empuje es igual al peso del fluido desalojado, ¿ya? Es decir, el objeto, por el hecho de estar sumergido en el fluido, voy a explicarlo, por ejemplo, con una persona flotando en el agua, ¿ya? Una persona que flota en el agua normalmente no está totalmente sumergida en el agua, ¿ya? Puede que esté 50% sumergida y el otro 50% arriba, ¿ya? Por ejemplo, cuando una persona se recuesta en el agua, no está 100% sumergida, ¿ya? Digamos que el 50% de su volumen total sumergido. Esa parte que está sumergida desplaza agua, desplaza líquido. Entonces, la idea de Arquímedes fue medir, o mejor dicho, recolectar el fluido que se desplazó, ¿ya? Es decir, si la piscina está llena de agua, está al tope, cuando la persona se recueste para flotar, va a salir agua por los bordes, ¿ya? Porque la persona en parte va a ocupar parte del volumen que ocupa el agua. Esa agua que sale, esa agua que se desplaza, Arquímedes la recolectó
midió su volumen, midió su peso y se dio cuenta que ese peso era igual al empuje, es igual al peso que hace que, es igual a la fuerza que hace que el objeto flote. Por eso dice peso del fluido desalojado. Hay que ver cuánto fluido desaloja el objeto por el hecho de estar sumergido, ¿ya? Ejemplo, si tenemos un globo inflable de, para hacerlo fácil, 10 metros cúbicos, en total 10 metros cúbicos, y lo colocan en una piscina y está sumergido en un 30%, significa que desplazó el 30% de 10 metros cúbicos. Eso fue el espacio que le quitó al agua. 3 metros cúbicos, ¿ya? El peso de ese volumen de agua, peso del fluido desalojado, ese es el empuje. Esa es la fuerza que hace o permite que el objeto flote o tienda a flotar, ¿ya? Pero ojo, para calcular el peso del fluido desalojado, que sería densidad del fluido por volumen del fluido desalojado por G, lo voy a repetir, peso del fluido desalojado es masa por G, peso es mg. ¿Cuánto vale la masa? La masa vale densidad por volumen. El volumen desalojado hay que medirlo, ¿ya? Y la densidad es un dato, pero si fuera agua, si fuera una piscina, esa densidad sería 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿ya? Así es como podemos cuantificar el valor numérico del empuje. ¿Alguna pregunta? Profe, en relación con lo anterior, no sé si es muy tonta la pregunta, pero entre comillas, nosotros estamos frente a mayor presión cuando estamos fuera de nuestra casa que dentro de nuestra casa, por un tema de nuestra base hacia el techo, o no tiene nada que ver. No, porque, claro, porque como que la profundidad se contaría hasta el techo, ¿no es cierto? Ajá, Me sí, preguntas sí, sí, por por eso, eso ya. pregunto. Pero cuando tú abres la puerta y las ventanas, las presiones se equilibran, la interna Ah, y la perfecto. externa. Entonces tu casa, a pesar de que tiene techo, está equilibrada con el exterior. Entonces adentro de tu Ya, casa, claro. la presión adentro igual que la presión afuera. Pero solo porque está en Sí, sí. equilibrio, ¿ya? Y Pero de si la esa casa debe manera, o ser totalmente parecido, sellada. de esa manera se presurizan los aviones, ¿no? Eso es, sí. Sí. Ok, gracias. Lucas tiene una pregunta. Era en relación a lo que mismo que ha dicho Nicolás, que si estuviese totalmente sellada la casa, ahí sí sería una Correcto. diferencia de presión. Ahí Ya. no alcanzaría el equilibrio, ¿ya? Ya. Profe, Sí, entonces como lo que se entiende es como cuando nos pasó el tema de la fuerza, como la fuerza de la superficie, pero como en este, como si algo se hunde es porque el peso es mayor que la fuerza de la superficie. claro, porque el peso es mayor que el empuje. ¿Y cómo afecta la densidad en eso? Porque cuando uno hace el cálculo, peso del objeto es igual al empuje del objeto, significa que está flotando, ¿no es cierto? Cuando el peso es igual al empuje. Pero te das cuenta Sí, que el empuje puede crecer si aumenta la densidad del líquido. Entonces, por ejemplo, cuesta mucho flotar en agua, pero ponte tú en sémola cuesta mucho menos, ¿ya? Porque la sémola tiene mayor densidad que el agua, ¿ya? es como que la fuerza de la superficie varía dependiendo de la densidad. Pero no es la fuerza de la superficie por si haga, porque eso se llama tensión superficial, Eh, ¿ya? la tensión, es como algo así. Pero, no, aquí no estamos hablando de la tensión superficial. Perdón. ¿Ya? ¿Ya? Son conceptos distintos. Pero fíjate, tal vez te ayude el dibujo que está a la derecha, abajo, donde ponte tú hay una piedra que tiene cierta masa, ¿ya? La mides con la balanza. Pero cuando la colocas dentro de agua, la masa aparente es menor. ¿Te fijas? Está marcando menos porque tiende a flotar en el agua, ¿ya? Entonces ese es Sí, el porque el efecto. agua como que le da como que le das una fuerza hacia arriba. Correcto, eso es, sí. Entonces por eso parece que tuviera una masa menor, ¿ya? El Ah, ya. empuje se mide en Newton, ¿cierto? El empuje es una fuerza, así que se mide en Newton, correcto. Sí. Ya.
Ahora vamos a ver la fórmula del trabajo realizado por la presión, ¿ya? Por ejemplo, tenemos un émbolo. En todo caso, esto es parecido a cuando ustedes tienen una jeringa con aire, ustedes colocan un dedo en el extremo de la jeringa, ¿ya? Sin aguja, obviamente, y presionan y después sueltan. Al soltar se devuelve el émbolo. Significa que hay una fuerza y un desplazamiento. Hay una fuerza que hace que el émbolo avance y hay un desplazamiento que es longitudinal, y nosotros sabemos que trabajo mecánico es fuerza por desplazamiento. Así que la presión genera trabajo, ¿ya? Ejemplo en este mecanismo que estamos viendo acá, ¿ya? Donde es un mecanismo súper ingenioso porque se llama la biela, en la parte más importante. La biela transforma el movimiento horizontal en movimiento circular. Y gracias a eso existen los trenes, los autos, etc. La persona que inventó la biela, que es como un huesito, ¿ya? Pero algo súper ingenioso. Gracias a eso tenemos máquinas que con ruedas, ¿ya? Que transforman movimiento horizontal en circular o viceversa, ¿ya? Pero para eso necesitamos presión que mueva el émbolo, y al moverlo va a haber un desplazamiento, ¿ya? Entonces, en una dimensión, el trabajo realizado por una fuerza F va a ser fuerza multiplicado por desplazamiento, ¿ya? Por si acaso es producto punto entre la fuerza y el desplazamiento, pero en una dimensión sería así, ¿ya? En el caso de un émbolo, ocurre lo siguiente: la fuerza provoca una variación de volumen dentro del émbolo, ¿ya? Y esto provoca un avance a lo largo de la guía de valor D. Si la sección transversal del émbolo vale A, porque es como un cilindro, ¿ya? El volumen va a ser área basal por D. Así que la distancia que avanza el émbolo va a ser volumen dividido por A, ¿ya? Por si acaso, volumen es variación de volumen, ¿ya? Estamos hablando de eso, variación de volumen. La fuerza del émbolo proviene de la presión. F es presión por área, dado que presión es fuerza dividido por área, ¿ya? Entonces podemos escribir que el trabajo es fuerza por desplazamiento, la fuerza es presión por área, el desplazamiento es variación de volumen dividido por área, ¿ya? Así que descubrimos que el trabajo va a ser presión por volumen. Pero la presión se mide en pascales y el volumen en metro cúbico. Significa que un joule es igual a un pascal por metro cúbico, ¿ya? Y ese es el trabajo que genera la presión. Presión por volumen, ¿ya? ¿Alguna duda? No. ¿No? Ya. Rodrigo Vergara, ¿dudas? No, profe, todo claro. Ya. Entonces ya tenemos la fórmula para el trabajo que genera la presión, ¿ya? De ahí proviene algo súper ingenioso, yo lo encuentro muy, muy bonito en términos de tecnología, los aparatos hidráulicos y neumáticos usan esta fórmula, ¿ya? Los aparatos hidráulicos obviamente usan agua, los neumáticos usan aire, los neumáticos tienen poca potencia pero son fáciles de manejar, por ejemplo tienen mucha frecuencia, ¿ya? Muchos ciclos por segundo. En cambio los aparatos hidráulicos son más lentos pero generan más potencia mecánica, ¿ya? Por eso, por ejemplo, las grúas son hidráulicas, usan fluidos, usan aceites, ¿ya? En lugar de aire, ¿ya? Las grúas son lentas, pero generan mucha potencia. En cambio, los aparatos neumáticos son rápidos, pero son casi siempre portátiles, ¿ya? Y todo ello se cumple la fórmula que el trabajo es potencia por volumen. O sea, es presión por volumen, ¿ya? Ya, ahora vamos a ver la conservación de la energía en un fluido, ¿ya? Hay que pensar en lo siguiente. Cuando una empresa eléctrica quiere crear una central hidroeléctrica, necesita saber cuánta energía puede obtener. Así que el dato que busca es
si colocamos este equipo, esta instalación, esta central, en tal cascada, ¿cuánta energía por metro cúbico transporta el agua? Eso es una variable súper importante para energía y aún más importante en Chile, donde la mayoría de las centrales son hidroeléctricas, ¿ya? Entonces necesitamos ese dato, ¿cuánta energía por metro cúbico transporta el agua? O sea, ¿cuántos joules por metro cúbico transporta el agua? ¿Ya? Si se fijan en la fórmula anterior, si se fijan en esta fórmula, si dice 1 pascal por metro cúbico son joule. Por lo tanto, si queremos saber cuánta energía transporta por metro cúbico, dividimos joule por metro cúbico y la respuesta va a estar en pascales, ¿ya? O sea que la presión mide energía por unidad de volumen. Es otro punto de vista útil en aplicaciones tecnológicas, ¿ya? Entonces lo que tenemos acá es una tubería que transporta un fluido de densidad ρ, por ejemplo agua, ¿ya? Y hay dos puntos, el punto 1 que está abajo a una altura h1 y el punto 2 que está arriba a una altura h2. En el punto 1 el fluido tiene una velocidad v1 y colocamos un barómetro y el barómetro marca presión 1. En el punto 2 la altura es h2, la velocidad del fluido es v2 y hay un barómetro que marca una presión 2, ¿ya? Y nos fijamos o seguimos con la vista imaginariamente un volumen B de fluido que está dibujado en rojo, ¿ya? Imaginen que de alguna forma tienen una película y con filtros digitales, etcétera, ustedes pueden seguir una fracción de este fluido de volumen B, masa M y densidad ρ. Densidad ρ, que si agua sería 1000, ¿ya? Entonces, en el punto 1 va a tener una velocidad 1 y en el punto 2 una velocidad 2, ¿ya? Entre otras cosas. Entonces, para hacer los cálculos, vamos a asumir que dentro de la tubería la energía se conserva, ¿ya? Esto es lo que vamos a hacer en este curso, en mecánica, ¿ya? Porque en el mundo real las cañerías se calientan, ¿ya? Pero aquí vamos a suponer que eso es despreciable. Así que aquí la energía se conserva. Entonces, para la muestra M de color rojo del fluido, se cumplirá lo siguiente. La masa es M, el volumen es V, la densidad es ρ, masa dividido por volumen, la energía cinética de esa esfera roja va a ser masa por rapidez al cuadrado partido por 2. La energía potencial gravitatoria va a ser masa por G por H. El trabajo realizado por la presión va a ser presión por volumen, ¿ya? Luego, la energía en el punto 1 es igual a la energía en el punto 2. Estamos suponiendo que la energía se conserva, caso ideal. La energía en el punto 1 para el objeto rojo es masa por V1 al cuadrado más mgh1 más presión 1 por volumen. Y eso tiene que ser igual a masa por V2 al cuadrado partido por 2 más mgh2 más presión 2 por volumen. ¿Ya? Ahí estamos conservando la energía. Equivalentemente, si ustedes la masa la dividen por volumen, o sea, si la ecuación anterior dividen por volumen, donde diga masa les quedaría densidad y donde diga presión por volumen les quedaría presión. O sea, dividiendo por volumen les queda densidad por volumen 1 al cuadrado partido por 2 más ρ por G por H1 más presión 1 es igual a densidad por velocidad 2 al cuadrado partido por 2 más densidad por G por H2 más presión 2. Y eso es válido para cualquier punto, para un punto 3, 4, 5, 6. Así que este número es una constante que tiene unidades de presión y que, importante lo siguiente, esa constante es la energía
que transporta el fluido por cada metro cúbico. Por eso este número es importante. Y esta ecuación se llama teorema de Bernoulli. Nos permite conservar la energía, nos permite afirmar que la energía se conserva y deducir cuántos joules por metro cúbico transporta el líquido. ¿Ya? Este es el teorema de Bernoulli. Densidad por rapidez al cuadrado partido por 2 más densidad por G por H más presión es igual a una constante medida en joules por metro cúbico o pascales si quieren, es lo mismo. Y esa es la energía que transporta el agua o el líquido por unidad de volumen. Ya. ¿Alguna pregunta? Profe, Pascal dijo usted que era de presión, ¿cierto? O sea que lo podríamos transformar a milímetros de mercurio y también a atmósfera, Sí. ¿o no? Sí, O sea que también podríamos decir que la atmósfera y los milímetros de mercurio son energía. sí, Ok, claro, muchas porque gracias. son equivalentes, por pascales. Eso- Correcto. Disculpe si era una tontera, pero esa era toda Sí, mi no, pregunta. bien, bien. Sí. A algunas personas les gusta ver esto en términos de movimiento, ¿ya? Cada vez que aparece Newton, se imaginan que hay una fuerza que genera movimiento. ¿Está bien? La fuerza genera movimiento, pero hay otro punto de vista. La fuerza también genera energía. Mientras estén empujando algo, ese algo va a ganar rapidez, va a ganar energía. Así que las afirmaciones de movimiento son equivalentes a afirmaciones de energía, ¿ya? Así que es correcto lo que dijiste. Sí. Gracias, profe. ¿Más dudas? Ya. Hacemos el intermedio y continuamos un cuarto para las 4 con Profe, el seminario. Lucas, me queda una duda en la fórmula anterior, donde la de decía trabajo Bernoulli, realizado, sí, donde decía trabajo realizado por la presión, dice W, que eso es trabajo, es igual a P partido, P por B, y P volumen, pero la P es el punto, ¿cierto? No la densidad. ya. Trabajo W es presión por volumen. La P es Presión la por volumen. presión, B el volumen. ¿Ya? Me había confundido con la siguiente, pensé que era La un letra punto. ρ se te confundió con la letra Es de la como la había visto densidad. en una P. Es como la había visto en una P, no había Ya. visto que era otra cosa. La otra letra es una letra griega que se llama ρ. Ya, ¿Ya? muchas gracias. Ya. Antonia tiene una duda. Sí, profe, ¿hay alguna fórmula para el empuje? Es que lo entendí como concepto, pero como por Sí. fórmula, como que igual estaba pensando. Mira, en el seminario vamos a usar una fórmula, pero más que fórmula, se hace así, mira. Porque primero tienes que saber cuánto volumen desaloja el objeto. Entonces tú dices, el primer dato que te van a dar es, el objeto tiene un volumen total de 10 metros cúbicos, pero está sumergido en un 30%. Entonces, ¿cuánta agua desplazó? ¿Cuál es la respuesta? Si tiene 10 metros cúbicos, pero solo se hundió un 30%. ¿Cuántos metros cúbicos desplazó? ¿Sabes eso? 3. 3 metros cúbicos, correcto. Entonces eso es lo que salió, ese es el volumen desalojado. Ya, tiene ese dato, volumen que desalojó 3 metros cúbicos. Pero la pregunta es, ¿cuánto pesa eso? ¿Ya? Tienes que saber cuánto pesa. Con el volumen tienes que calcular la masa. Y con la masa lo multiplica por 9,8 y tiene el peso, y ese es el empuje. O sea que el empuje va a ser el volumen desalojado por la densidad del fluido por 9,8. Esa es la fórmula. ¿Ya? Gracias. Ya. Esa es la fórmula Profe, porque estamos aplicando la definición peso del fluido desalojado. ¿Ya? Pero la parte más difícil no es la fórmula, sino calcular cuánto volumen se desalojó. ¿Ya? Por si acaso, si el objeto está totalmente sumergido, el volumen que se usa es todo. En el caso submarino, un submarino suele estar totalmente sumergido,
Así que es el volumen de todo el submarino. Esa es la cantidad de agua de mar que desplaza. Todo su propio volumen. ¿Ya? Ya. ¿Más preguntas? Una última pregunta. Entonces, lo que pasa es que hoy día en química general pasamos el pavo ratón, eso de presión volumen es igual a NRT, Ya. ¿sí? Que La son ley los moles de y todo los eso. gases ideales. Ajá, y entonces el trabajo es igual a los moles por la constante de los gases ideales por la temperatura. Porque es lo mismo que Tú TD, dices ¿no? porque volumen es... Vamos Sí, a calcularlo. porque el trabajo es presión por volumen Presión por volumen. Y y presión por volumen volumen es igual a la cantidad de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura en Kelvin. NRT, ¿cierto? Ajá, Sí, sí. sí, o sea Ese que se sería puede el hacer trabajo de un esa... gas ideal. ¿Ya? Oh, Pero por si ok. acaso, no te sirve directamente porque en física a uno lo que le importa son las variaciones. Entonces sería, Ah, ok. pero igual está bien, sería NRT final menos NRT inicial. Ya estamos. Ah, ok. ¿Ya? Gracias, O profe. sea, el gas genera trabajo cuando cambia su forma, pero si está estático no está generando trabajo. ¿Ya? Pero está Ya, súper vale, bueno lo que profe. dijiste. Sí. Es Muchas gracias. NRT, pero hay que calcularlo como una variación. ¿Ya? Ya. Ya. ¿Más dudas? Ya. Entonces dejamos hasta aquí esta sección de cátedra y seguimos a un cuarto para las 4 con los ejercicios. ¿Ya? Hasta luego, nos vemos. Chao, profe, Gracias, muchas gracias, nos profe. vemos. Chao, profe, nos vemos. Chao, nos vemos.